universitaria. Mi nombre es José Francisco Leitón Quirós. Es mi primer cuatrimestre y estamos aquí para hablar un poco sobre política criminal. Es un tema un poco complejo, pero vamos a intentar manejar la evolución, las formas en las que se manifiestan y cómo esto ayuda a la seguridad ciudadana en sí. Acompáñenme en este viaje y espero les guste mi proyecto que con mucho esfuerzo me he esmerado en hacer. Primero, ¿cómo empieza este movimiento, esta ciencia de la política criminal? ¿Cuál es su evolución? Nos trasladamos al siglo XIX, inicios del siglo XIX, finales del XVIII, en los años 1738, con el profesor César de Beccaria, alemán, donde hizo un ensayo promoviendo un diagnóstico y generando un llamado a la conciencia para poder llegar a crear una ciencia, una filosofía que pueda luchar en contra de los delitos delictivos y en contra de las penas para favor de las penas, para poder ser castigados estos hechos, y así se crea la política criminal como una ciencia que esté dedicada a penar los hechos delictivos que a diario se encontraban en ese país. Dicha idea se fue postulando y dijeron, ok, esta idea es bonita, esta idea funciona, y fue tomada para que los otros países pudieran tener su propia ciencia para poder investigar sus delitos y así crear penas para poderlos castigar. Nos trasladamos a los años de 1982, donde ya la política criminal había sido establecida, pero el alemán von Lix refirió a un libro que se llamaba El Tratado del Derecho Penal, donde se incluyó el término de la política criminal y donde empezó el estudio efectivo sobre los medios en la lucha contra este crimen y en todas sus causas, ya sean cómo van a ser penados, cómo van a ser tratados o cómo el Estado va a llegar a interferir para su ejecución. Aquí se crea la ciencia del derecho penal, en donde la política criminal tiene un papel predominante o sumamente importante para poder llegar a este tipo de conclusiones sobre estos hechos. Como vimos en los años 1980, se crea lo que son las primeras concepciones y se crea en sí la ciencia del derecho penal. En una escuela socialista o marxista, por así decirlo, se crean distintas perspectivas respecto a la delincuencia y la personalidad de cada uno de los delitos, ¿verdad? Y el sistema jurídico busca una justicia social, donde se introduce ya el concepto de función social de derecho, que esta es una ley que tiene como fin lograr una justa composición y un equitativo desarrollo de la humanidad para poder combatir o estar no tan arraigada a los crímenes que suceden con mucha constancia. Entonces, esta ciencia lo que pretende es lograr reducir el nivel de criminalidad y lograr hacer una sociedad más justa y equitativa. Ya teniendo en cuenta estos dos hechos, que son los más importantes en la evolución de la política criminal, nos trasladamos a los años 2000-2010. En estos años, la política criminal tuvo una importancia muy fuerte, ya que la sociedad iba evolucionando, iba generando nuevas formas para poder combatir los delitos. Aquí es donde nacen ya las leyes formales, las leyes judiciales y las penas, sanciones en una prisión más elaboradas y con mayor
evolución, creando así una seguridad más marcada entre estos años con la evolución que hemos partido desde aquel siglo XIX, siglo XVIII, con el alemán que comenzó a ver esto como una ciencia que puede ser tratada para el mejoramiento de la seguridad ciudadana. En primer lugar, cabe recalcar que Costa Rica está regida por 3 poderes para la administración de su país: el poder judicial, el poder legislativo y el poder administrativo. El que estamos viendo más importante es el judicial, porque es el que se encarga de la protección y la seguridad del país. Costa Rica ha logrado, para mí, que son las 2 políticas criminales más importantes, y es la que nos da tiempo de mencionar, que primero fueron los programas en contra de la delictividad en Costa Rica. Uno de ellos fue el programa de educación, el programa de viviendas, un programa de nutrición, y las más importantes, que fue el programa de empleos o programas dedicados a empleos, que esos ya están hechos por el poder administrativo, y el programa de deportes, siempre enfocados a los jóvenes. ¿Y por qué los jóvenes? Porque los jóvenes son las personas más influenciables para la práctica de hechos delictivos, y son los que lastimosamente son más perjudicados por estos. En primer lugar, podemos ver cómo hay jóvenes que caen en drogas a muy temprana edad, y se crea el deporte más que todo para poder distraer a las personas, para que se mantengan ocupadas en otro tipo de prácticas, para poder evitar que caigan en ese tipo de actos que pueden llevar a una adicción y por ende a actos vandálicos. El Poder Judicial también, como lo hace el OIJ y la PCD, han intentado también crear, y los han logrado crear, sus propias políticas criminales para poder generar una mayor seguridad en el país. Las más importantes, por ejemplo, fueron que quitaron la dependencia de las políticas públicas dirigidas a enfrentar la criminalidad, y ahora solo las políticas públicas se encargan solo del índole social y del índole económico, y ya las políticas públicas no pueden meterse con las criminales, porque ya hay un sector encargado de las políticas criminales. Hicieron que el sistema judicial y carcelario sea más fuerte, con estrategias para poder mantener las cárceles en un buen estado y evitar así la fuga de reos. Hicieron coordinaciones para que los 3 poderes supremos de la República pudieran manejar correctamente el control de la población en el sentido de la seguridad ciudadana. Y las autoridades judiciales y órganos policiales ahora no tienen tantas dificultades para poder llegar a hechos vandálicos por la política que da la política pública, que se encarga del poder administrativo, por así decirlo. Se encarga de poder suministrar mejores equipos a las organizaciones judiciales, ya sea el OIJ, la PCD y la Fuerza Pública, para la lucha contra, ya sea de drogas, delitos o ya algo más complicado, ¿verdad? Y se crearon muchas pancartas. Me acuerdo también que esto sí fue muy importante, las pancartas para poder llevar una cultura más civilizada y una cultura con respeto a las leyes y a las instituciones públicas, para poder crear una seguridad ciudadana más marcada. Y antes, por ejemplo, la incapacidad de las instancias represivas que afectaban al comportamiento de indicadores delictivos ya fueron un poco más minimizadas, y ahora se les presta más atención, por ejemplo, a los jóvenes, como dije anteriormente, porque son una de las personas o de los sectores más vulnerables a sufrir este tipo de acciones. Mi nombre fue Josué Leitón y este ha sido mi proyecto. Espero les haya gustado. Se intentó poder hacer que esto se entienda de la mejor forma posible, y espero que les haya gustado y disfrutado el video. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.